Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido sexifan de Sextasis? Te saluda Marisa Yergo, ya sabes, con todo el corazón, y hoy tenemos un programa más y muy interesante. Nos acompaña el biólogo Eduardo Pavel Hernández Cortés. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues él está especializado en biología molecular, tiene maestría en ciencias biológicas en el campo de la biomedicina, y me lo traje porque platicamos el otro día de algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. ¿Y de qué se trata? Pues qué tan natural es en el ser humano la monogamia. Y te doy la bienvenida, Pablo. Hola. Qué gusto que estés aquí. Por la y bueno, pues que es una norma social en realidad la que estamos manejando, pero no es algo natural en el ser humano. Y fuera del aire me estabas platicando acerca de toda esta composición genética que resulta en el ser humano actual. Así es, bueno, el ser humano se compone, según las investigaciones más recientes, de cuando menos la genética de cuatro especies de primates conocidas. Y habría un resto de material genético muy importante que no se sabe de dónde sale. Lo que llamamos el eslabón perdido. Sí, precisamente el eslabón perdido. Entonces, el debate en cuanto a la monogamia del ser humano y la poligamia del ser humano ha sido muy estudiado a través de, primero que nada, los primates. ¿A qué nos parecemos más? ¿Nos parecemos más a los primates que son polígamos o nos parecemos más a los primates que son monógamos? Porque hay de los dos, sí. Sí, hay de los dos. Entonces, tenemos un poquito de cada uno y por eso estamos vueltos un lío. Así es. Entonces, realmente aquí el asunto, el problema en cuanto a resolver es de dónde venimos y qué somos, ¿no? Exactamente. Porque finalmente la monogamia fue construida en un momento de la civilización y de la sociedad concreto, porque antes no existía como tal la monogamia. Y sobre todo esta monogamia estricta desde la cuna hasta la sepultura, que fue sobre todo la Edad Media, ¿no? El momento en el cual la monogamia para la mujer se volvió completamente estricta, seleccionarle su pareja, sí. ¿No? Así como la virginidad, ¿no? Hasta que se daba la selección de su pareja, sí. Que formaba una parte muy importante justamente como para tratar de controlar esos apetitos naturales del ser humano. Sí, entonces dentro de lo complejo y diversa que es la especie humana, yo creo que habríamos de distinguir en que hay personas que son más como los bonobos. Tremendos los bonobos. Sí, o sea, los bonobos tienen ya una diversidad de prácticas sexuales enorme. Forma parte de su contexto social. Sí, es un saludo el tener un acto de sexualidad. Es un no te enojes, es un qué gusto que regresaste. Tantas cosas que ellos expresan, ¿no? Sí. Hasta necesito desestresarme rápidamente, en lugar de contar hasta 10, sí. Pues ellos tienen un rápido acto sexual. Hasta primates un poco más primitivos, como los lémures, que son muy íntimos en cuanto a la familia, o sea, tienen un núcleo muy cerrado, en el cual hay primates en los cuales se da incluso que la ovulación se da en par, o sea, los dos óvulos trabajan al mismo tiempo y ovulan los dos. Entonces, cuando hay una fecundación, normalmente viene un embarazo con dos productos. O sea, como aprovechando. Ajá, y en ese caso, el macho ayuda a la crianza de uno de los primates y el otro lo tiene la madre, entonces los van rotando. Mira. Sí. Entonces sí, hay un acompañamiento ahí de familia, un poco más como la idea romántica que tenemos de familia en nuestra sociedad, y que se está desvirtuando por un montón de contextos también que se están dando actualmente, claro. ¿no? El trabajo de ambas partes, del hombre, de la mujer, estar fuera de casa. Entonces la concepción del matrimonio está un poco ya como tan desdibujándose, sí, podrías está decir. Está tambaleándose desde ese punto de vista, pero tenemos mucho de polígamos, hombres y mujeres. Normalmente se dijo, pues los hombres tienen la tendencia a la poligamia. O sea, en lo general. En lo general, los hombres están hechos, o lo masculino está más hecho para la poligamia. Para la poligamia. Pero ¿qué tanto es masculino un hombre
no solamente por tener el miembro sexual masculino, claro, sino qué tanto es masculino en cuanto a la carga genética y hormonal que expresa ese hombre, y qué tanto es femenina una mujer que no por poder tener hijos va a tener siempre una carga pequeña de testosterona, claro, y de hormonas. Es una curva sexuales de Gauss de porcentajes diferentes que ya ha sido estudiada, y como tú dices, se cuenta creo que del 1 al 6, y hay hombres que son totalmente femeninos y mujeres que son totalmente masculinas. La gran mayoría, por eso es una campana de Gauss, están en el medio. Ya que si estamos contando del 1 al 6 sería como en el 3, que tenemos de masculino y de femenino, y como tú dices, esa mezcla al fin y al cabo a los seres humanos que estamos viviendo esta época en la que hay muchas aperturas y mucha información nos tiene muy confundidos. Sí, porque además esto se puede confundir con que un hombre femenino, por así decirlo, en cuanto a sus hormonas, es heterosexual o es homosexual, y eso tampoco eso no tiene nada que ver, claro. Es otra forma de hablar de la masculinidad y de la feminidad. Si quieres ponerlo en palabras más cotidianas, podrías decir que ese hombre en realidad tiende a ser más tierno, más monógamo, más hogareño, exactamente. No tiene que ver con sus preferencias sexuales, sino con la forma en que se comporta dentro de su núcleo social. Sí. Pues está de lo más interesante, y bueno, pues sí, ya estamos viendo que tenemos la posibilidad de irnos hacia cualquiera de las dos tendencias, o inclusive de estar manejando una y otra en diferentes épocas de la vida, pero hay un elemento extra que ya lo mencionaste y que es muy importante, y que es ese eslabón perdido, y para ese hay varias teorías. No sé si nos alcanza el tiempo dentro de este segmento. A mí me gustaría que nos explayáramos sobre ese tema. Hay muchísimo que hablar, pero ese elemento podría haber venido de otro lugar o haberse perdido en la historia, y eso es muy interesante. Esa es la parte súper interesante. Yo también tengo mis teorías al respecto, y en un momento más las vamos a compartir. Pero pues bueno, ya ven que les traje un tema de verdad candente, porque bueno, tenemos que aceptar que finalmente tanto la monogamia como la poligamia son formas naturales de vivir del ser humano, y se han dado en diferentes épocas de la humanidad, han tenido tendencias, han tenido mucho que ver, sobre todo con el tiempo que se está viviendo, ¿correcto? Sí, el contexto cambia la actitud, pero finalmente, ¿cuánto queda reprimido ahí en muchas personas? Así es, estamos hablando de la represión social, de las conveniencias, de la cultura que nos rodea, más no de nuestras necesidades. Ese es otro punto. Y en un momento más vamos a continuar con este tema y vamos a tratar esa parte que yo ya les dije. Solamente vamos a darle tiempo a la cápsula de Sextasis y vamos a regresar con el biólogo Pavel para que nos hable acerca de qué tan natural es esto de la monogamia y qué pasa con ese tercer elemento. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados. A toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNA Channel. GNA Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. GNH Channel. GNH Channel. GNH. Sigan viendo GNH Channel. Esto es GNH Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GNH Channel. Me sigan viendo aquí. GNA Channel, siempre cerca de ti. ¡Ay, verdad! Y bueno, corazones, pues ya estamos en la cápsula de Sextasis, y antes de comenzar con el tema que está muy interesante, quiero hacer una pequeña promoción a mis libros. Ya saben que los pueden encontrar en www.amazon.com y escriben el nombre del libro. Este es Los rostros de mi poesía, que acaba de salir, está calientito, y la novela Alma y Dolores. Así que yo les pido su apoyo y además, pues bueno, ya saben, cómprenlos, compren muchos y después invítenme a firmarlos. Yo voy a ir de todo corazón a hacerlo. Les recuerdo también, antes de que se me vaya a ir el tiempo, que me pueden localizar en Twitter y en Facebook como Sextasis con doble X,
o también me pueden escribir al correo sextasis igual con doble x @ghchannel.tv. Y bueno, el tema que les traigo hoy es Los hijos de la tierra, que es una exalogía o sexalogía de Jan Hauel. Ella es, entre muchas otras cosas, una antropóloga que pues considero que era muy interesante trabajar una serie de novelas, toda una saga, son 6 novelas, 6 historias largas, que ocurren justamente en la época de las cavernas. Les voy a leer un poquito de lo que dice aquí. Los hijos de la tierra es el nombre de una exalogía, como ya dije, escritos por Jean-Marie Ontinen, su nombre de escritora, Jean-Marie Hauel, traducidos al español por Leonor Tejada. Estos hechos de la historia ocurren en Europa en la época del Paleolítico, a mediados del último periodo glacial. La protagonista de la serie es una mujer de tipo Cromañón llamada Ayla. Esta serie vendió ya aproximadamente 3 millones de ejemplares en España, en Hispanoamérica, y más de 45 millones en todo el mundo. Según declara la misma escritora Hauel, ella estaba muy interesada en escribir un libro narrativo ambientado en la prehistoria. Estaba interesada especialmente en una época del Pleistoceno en el que en Europa convivieron las 2 especies humanas más importantes, los Homo sapiens y los Homo neandertales. Aunque ambos grupos se extienden a lo largo de todo el continente, durante la narración se deja entrever en varias ocasiones que los Cromañón están desplazando poco a poco a los neandertal, quienes se dirigen lentamente hacia la extinción al no poder competir con el nuevo rival, más avanzado tecnológicamente. Para poder escribir esta serie, Jan Hauel investigó sobre paleontología en cuevas tan prestigiosas como la de Altamira en España y Shanidar en Irak. Es más, algunos personajes de la serie se basan en fósiles reales encontrados en diferentes cuevas. Ella, como ya lo dije, es experta en estos temas: antropología, paleontología, historia natural, y gracias a eso fue que se animó a narrar la aventura en la época cruzada del hombre Cromañón y el hombre de Neandertal, y en tan solo 4 semanas tuvo el boceto hecho de toda la serie. Déjenme decirles que, bueno, este es un libro pequeño comparado con cada uno de los de la exalogía de Jan Hauel. Son 500 páginas en promedio para cada uno de los libros, todos sumamente interesantes. Te vas a clavar con el primero y vas a querer seguir con los demás, y sobre todo, aunque voy a hablar en otra cápsula más adelante acerca de cada uno de estos libros, lo que yo quiero hacer énfasis en esta especialmente es que la historia, o toda la saga que ella cuenta, pues obviamente uno de los temas principales es la sexualidad de todos estos personajes, cómo la vivían. Y es importante porque ya hemos hablado en alguna otra cápsula de Sextasis que en estas comunidades primitivas había una gran admiración y devoción hacia todo lo natural. Entonces las diosas tenían más carácter femenino que masculino: la madre tierra, la luna, entonces el agua. Todos estos temas hacían que ellos los vieran como deidades, y de alguna manera sus homenajes también estuvieran encaminados a cosas más terrestres, más del chakra primario, más sexuales. Hacer un homenaje a la madre tierra era justamente reunirse 2 personas o más en una fiesta de tipo erótico, sensual y sexual. Y sobre todo esto se daba más con los cromañones con los neandertales, con los cromañones, porque los neandertales todavía tenían muy inculcada dentro de sus genes y de su forma de ser el procrear, que era la parte más importante. Pero el cromañón ya empieza a ver también la diversión, la iniciación como algo muy especial, toda la parte sensual que se le añade al sexo. Entonces, pues dentro de todo esto es muy interesante ver cómo se cruzan estas 2, llamemos las especies humanas tan diferentes, y cómo la única forma de que el neandertal sobreviva es cruzándose justamente con el cromañón para hacer una nueva raza intermedia que también mezclándose pueda sobrevivir. No es de más decir que hasta la fecha tenemos genes de los cromañón, por eso sobrevivieron, por estos cruces que se dieron, si no se hubieran extinguido por completo y seríamos nada más descendientes de los cromañones. Pero al estar aquí estos genes neandertales, pues es muy explicable
el que tengamos impulsos a veces demasiado violentos en cuanto al comportamiento social, pero también sexual, porque entre ellos se daba el obligar a la hembra, y la hembra pues generalmente se dejaba, entraba a esa manifestación recibiendo simplemente una señal que Jan la describe como, pues como nosotros podríamos decir quiero, y ella decía ok, yo me pongo porque tú estás necesitando y yo estoy dispuesta siempre para ti. Es muy interesante el personaje principal de toda esta saga justamente porque ella crece, siendo un personaje cromañón, crece entre neandertales, entonces aprende y entiende las costumbres de una de las especies y después ayuda a que la otra también pueda comprender esas diferencias de comunicación y de comportamiento que los hacen tan distintos que les era sumamente difícil poder llegar a convivir. Inclusive, pues la comunicación era de otro tipo. Los neandertales se comunicaban con muchos sonidos guturales, casi no podían hablar, se expresaban por medio de señas. Ella lo describe bellamente, dice que es como una danza que se hace con las manos, y en cambio los cromañones sí tenían mucho de comunicación verbal. Entonces, pues de esto se trata esta interesante saga, yo te la recomiendo, vas a ver y vas a entender mucho del por qué somos como somos, además porque finalmente todavía tenemos mucho de toda esta genialidad y de estos genes y de estas memorias que sobreviven en el ser humano del día de hoy. Si queremos aprender por qué somos como somos el día de hoy, entendamos cómo hemos sido a lo largo de toda la historia del ser humano. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado y otro día te platico con más calma acerca de cada uno de los libros. Pero si quieres buscarlos, recuerda que ella es Jan M. Auel, este es su nombre como escritora. La saga completa son Los hijos de la tierra y el libro número 1 se llama El clan del oso cavernario. Cómpralo, léelo, disfrútalo y regresa por los demás. O si quieres, de una vez compra los 6. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados. A toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. GNA Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. G&H Channel. GNH Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GMH Channel. Sigan viendo. GNA Channel, siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Pues aquí estamos ya de regreso y vamos a continuar con este tema tan álgido acerca de qué tan natural es la monogamia en el ser humano. Y Pavel, pues te escuchamos. Bueno, así como platicabas en la cápsula, resulta que el ser humano no se compone de una línea directa en su herencia, en su evolución. Y se pensaba que habían sido cruzas entre ciertas poblaciones de neandertales, cromañones. Pero resulta que al hacer el estudio de la genealogía humana con su genética, encontraron que algunos fósiles remotos, como un hombre que fue encontrado en Siberia, después fueron poblaciones encontradas en esta zona, y otras poblaciones en África, cuando menos habían 4 especies involucradas directamente. Entonces resulta difícil entender cómo una especie, completamente un abanico, surge de la cruza de 4 especies conocidas y de un poco más de genética, además, que no se sabe, según la ciencia, de dónde viene. Así es. Y dentro de las teorías que se barajan en de dónde viene esta genética, el quinto elemento, vamos a decir. El quinto elemento, vamos a decir, es que viene de alienígenas que crearon al ser humano y que por eso es que
surge una cruza tan compleja de 4 especies y además una quinta que serían ellos mismos, claro, ¿no? En donde además podemos añadir pues a esta, digamos que a esta evidencia científica, pues toda lo que se sabe del origen del hombre a través de las tablillas sumerias. Exactamente. Entonces ahí estamos hablando de una especie que tenía una conducta de linaje, primero que nada cuidando su linaje hasta el punto tal de la endogamia, en donde preferían no tener mezclarse con hijos nadie, claro, con sus hijas o con sus nietas, porque además eran seres que vivían muchísimo tiempo más. Así es, para preservar la pureza de esa especie. Que el ser humano, ¿no? Y esto está relatado en la Biblia, ahí está. En cómo los primeros hombres en la tierra tenían una vida más larga que nosotros y que fue gradualmente perdiéndose esta longevidad. Porque los hijos de las estrellas se mezclaron con los hijos de la tierra, ¿no? También lo dice la Biblia de tal forma. Lo quiere explicar de una manera muy romántica, pero se refiere a eso justamente, a que había varias especies, una de ellas muy altamente evolucionada, probablemente hijos de las estrellas, y de hecho hay evidencia en nuestra sangre de elementos que no se encuentran en la tierra. Sí. Así que tenemos polvo de estrella. Y hay una cosa bien clave en cuanto al qué nos hace únicos como especie en este planeta, es tener un cromosoma doble que está fusionado, el 2 y el 3 de los primates. Nosotros tenemos en el 2, en el cromosoma 2, tenemos algo que se llama telómero central, que es decir, el telómero está en los extremos, en toda la naturaleza. Normalmente así es. Ahí está. El telómero está donde hay cromosomas, hay telómeros en los extremos. Pues nosotros tenemos en los extremos, en el cromosoma 2 y también en el centro. En el medio. Entonces ahí está visto como fue un corte y pegue para que quedara así y es muy extraño. Realmente eso es único, nos hace únicos en este planeta porque no se ha visto en otra especie que tenga cromosomas fusionados. Bueno, esa parte sí está sumamente interesante porque ya empieza uno a entender, ¿no? Sí. Ah, pues con razón. Ahí hay un elemento perdido. Como un experimento. Sí, exactamente. Somos algo como un experimento en el cual quedamos incluso como a la mitad entre ser una especie monógama y una especie polígama, y por eso es que vivimos esta confusión. Claro. Me parece que estamos muy atados de manos desde el origen de la civilización humana en cuanto al cómo llevamos nuestra sexualidad, porque podríamos tener otros parámetros mucho más libres y que incluso hoy día, aunque se abren nuevas puertas, todavía tenemos muchos tabús. Es verdad. Muchas barreras que nos impiden ser sexualmente libres. Sí, es cierto. O vivir sin culpa, ¿no? Que es algo de lo que hemos hablado mucho a lo largo de este programa. Son ataduras culturales, ataduras morales, heredadas de diferentes culturas, y que quizá pues, sea el momento de irlas rompiendo, no para portarse mal o para despapallarse, simplemente para ser más felices, para sentirnos libres y para que lo que hagamos realmente sea una libre elección. Sí, pues la civilización, antes de ser como la conocemos, se dice que era más o menos un círculo matriarcal, donde las mujeres cuidaban a los críos, pero que no tenían una identificación directa con un varón, es decir, no había el padre del hijo, eran hijos de la comunidad. Y esto es una forma muy distinta a la que vivimos, porque partimos de la propiedad privada y de la mujer como propiedad del varón, viendo la monogamia como se concibió desde el inicio. Entonces, a mí me parece bastante insano, ¿no? El criterio de la monogamia como lo manejamos ahora, porque podría ser hasta cierto punto interesante también ver dónde queda en todo esto los hijos, ¿no? Dentro de la forma en la que llevamos nuestra sociedad actualmente. Claro. ¿Dónde quedan los hijos? ¿Y de qué manera? Además podrían en desarrollarse más saludable, claro. ¿Cómo podríamos crear un nuevo paradigma? Vemos que hay sociedades que se manejan dentro de la poligamia y que funcionan, y funcionan muy bien. Para eso están los mormones, por ejemplo, y hay otras que podemos ver después con más calma,
pero en donde está aceptado lo que tú dices. Bueno, inclusive son sociedades en las que, como pasa en muchas partes del mundo, hay más mujeres que hombres. Ya de por sí somos más mujeres que hombres en el mundo. Vivimos más, aguantamos más. Por ahí escuché algún mal chiste que decía que somos como las maletas de piel, que nos arrugamos enseguida, pero duramos toda la vida. Y bueno, tomando en cuenta eso, las sociedades de poligamia como los mormones están basadas justamente en que el proveedor, el que tiene que salir y conseguir el sustento para toda la familia, es el hombre. Y la mujer está hecha muy adecuadamente para cuidar tanto de los hijos que van creciendo, que ella genera, u otra mujer del grupo genera, como para ayudarse a trabajar en grupo. Y eso es algo muy bonito que no hay en todas las sociedades. Ha habido también esa rivalidad entre las mujeres. Sí, porque también se han vuelto masculinas, ¿no? Competitivas. Competitivas y tienen ese sentido de pertenencia muy arraigado. Cierto. Yo pienso que es un sentido masculino que se ha vuelto. Así que hay que acabar con esa palabra mío. Y sabes que ya nos queda muy poco tiempo, Pavel. Sí te invito a que regreses a hablar otro día de este tema tan interesante. Tenemos mucho que hablar, pero antes comparte con las redes dónde te pueden localizar. Bueno, sí, me pueden buscar en Facebook como Paveloide lo que sea, mi Facebook personal, y también me pueden buscar en Eduardo Pavel Hernández Cortés, mi nombre completo, es otro Facebook que tengo, también lo uso un poco menos, y actualmente el Árbol de la Vida es un proyecto que estoy llevando a cabo de farmacología y medicina alternativa, es herbolaria, y pueden seguirme ahí también en El Árbol de la Vida desde Facebook. Pues eso es todo, nos despedimos y los invito a que vean el siguiente programa, cada uno más interesante que el anterior. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias a ti también, Pavel, y hasta la próxima.